Bueno, muy buenas noches. Mi grupo está conformada por Beatriz, Adriana, Ana y mi persona Angélica. ¿Listo? Nosotros elegimos el artículo Trabajar con familias, un desafío a la flexibilidad del profesional. Este artículo incluye a la familia como una parte esencial y primaria para el desarrollo y formación de cada persona, y para poder trabajar con ellas hay que tener en cuenta la organización de la familia, comprender por qué las familias se parecen, conocer sus creencias, funcionamiento familiar, roles, límites, reglas, saber por qué es difícil trabajar con ellas, comprender que cada familia es un sistema diferente, un sistema cambiante, y cada una tiene una danza familiar o un estilo de comunicación que los identifica. Así, de esta manera, pues nosotros como trabajadores sociales podríamos crear un sistema terapéutico que nos permita trabajar en conjunto con estas familias y así evitar juicios de valor o errores al momento de interpretar la dinámica familiar. Seguimos con el compañero Darwin. Muy buenas noches. Nuestro grupo está compuesto por James, Brenda y quien les habla, Darwin. El tema que se va a dar continuidad es Humanidad Política y Utopía, aportes de la teología de la liberación y la reconceptualización para pensar el papel del trabajo social hoy. Hola, muy buenas noches. Bueno, frente a los cuestionamientos que nosotros planteamos, el primero es, ¿cuál es la influencia que tiene la familia en el desarrollo psicosocial del individuo? Para dar respuesta a esta pregunta, inicialmente debemos mencionar que la familia es el núcleo inicial donde el individuo desarrolla su personalidad. Y esto se debe a que es el primer espacio en el que aprende a socializar y donde se ve influenciado a través de su cultura, sus costumbres, valores, principios, normas, mitos y rituales que son propios de cada uno. Con todas esas características o factores con los que crece se forman los lazos emocionales que marcan y definen las conductas en la vida del individuo. De aquí podemos partir o tener una base para que nosotros como trabajadores sociales podamos entender el comportamiento de cada persona dentro de la sociedad. Y nos permite de esta manera plantear posibles soluciones a las dificultades y dar pues resolución a los conflictos individuales o grupales, posibilitando lograr una armonía social. ¿Cómo optar por los menos favorecidos? Esta pregunta desde el trabajo social se aborda, reconociendo primero que estamos llamados al trabajo por comunidades y a desarrollar nuestra labor. La opción debe ser común, evitando sectorizarnos a los intereses particulares y optando, principalmente por los menos favorecidos, como plantea la teología de la liberación. Buenas noches. La pregunta es ¿cómo el trabajador social interviene las dificultades familiares? Entonces, abordar o intervenir en los problemas familiares es un reto a lo que nos enfrentamos los trabajadores sociales. Lo anterior debido a las diferencias que existen entre ellas, ya que siempre se encuentran en constante cambio. Cada una adopta un estilo propio con sus diferentes costumbres, mitos, creencias, culturas y ubicación sociodemográfica. ¿Cómo se debe enfrentar a esa dificultad? Es conocer a la familia, empatizar con el individuo. Los profesionales no debemos trabajar frente a nuestra propia experiencia de vida, sino que debemos demostrar nuestro profesionalismo y flexibilidad para afrontar las situaciones de dificultad en los que deben intervenir y plantear soluciones, teniendo en cuenta que no deben ser realizadas desde una perspectiva propia de profesional, sino de el entorno en que vive la comunidad, la familia o el individuo, y enfocarnos en el proceso de aprendizaje y valores, sabiendo que no todas las personas han crecido de la misma manera o con las mismas oportunidades o condiciones económicas. Para buscar la solución de los problemas y conflictos dentro de un individuo en sociedad es importante remitirse a la familia y conocer de ellos para trabajar de la mano y en conjunto para lograr los objetivos y metas planteadas. Buenas noches. El siguiente es el cuestionamiento. ¿Cómo se relaciona la teología de la liberación con la reconceptualización en el trabajo social? Para abordar esta pregunta, pues primero es necesario reconocer que la teología de la liberación siempre ha optado por los menos favorecidos. Segundo, reconocer que la teología de la liberación tiene claro la importancia del trabajo en comunidades.
Un tercer punto es en un momento específico, sabemos que la Iglesia reconoce, ¿cierto?, que debe reencuadrar esa labor por lo menos favorecidos porque se estaba perdiendo el norte. Es así como el trabajador social debe reconceptualizarse, o sea, cambiar a medida que la sociedad y las comunidades van replanteándose, van cambiando, el trabajador social también debe ir haciendo parte de ese cambio. Así como la teología de la liberación hizo al trabajador social, el cual está llamado a no darle prioridades a intereses particulares, pensar que la labor es cambiante porque a medida que nos desarrollamos, las sociedades también van cambiando. Así como la teología de la liberación, estamos llamados a optar por los menos oprimidos, los menos favorecidos y siempre buscando el bien común. Bueno, chicos, la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Por qué consideran que es más importante o tiene mayor impacto la influencia del trabajo social en el desarrollo comunitario más que en el individual? Bueno, compañeras, es importante primero identificar que el trabajo social está llamado a desarrollo comunitario, ¿cierto? No considero pues que este impacte más en el trabajo en comunidades, ¿cierto? Menos que en el desarrollo individual. Pienso que es una tarea en conjunto, la cual enriquece los procesos comunitarios e individuales, aunque es preciso reconocer que el trabajo con comunidades debe impactar, porque le apunta al desarrollo en conjunto para lograr procesos sociales donde se formen mejores ciudadanos y mejores personas y que se contribuya al progreso en común. Bueno, compañeras, mi pregunta para el grupo es la siguiente. ¿Cuáles son las principales situaciones sociales que impactan negativa y positivamente los entornos familiares? Bueno, las principales situaciones sociales que impactan negativa y frecuentemente en una familia son las violencias intrafamiliares. La segunda son dificultades financieras, el racismo y la violencia de género. Estas causas sociales se pueden dividir en culturas, costumbres, creencias y mitos, ya que son factores para la toma de una discusión o un conflicto familiar. Y las situaciones positivas, tener en una buena ambiente familiar y en presencia de valores y hábitos de la vida. Buenas relaciones de los lazos familiares, ya que contribuye a proteger la base que proyecta el hábito social, cultural y desarrollo de los valores en un entorno familiar. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir con nosotros lo que ustedes entendieron del texto, pues los cuestionamientos y aclararnos precisamente esos cuestionamientos. Muchas gracias, compañeras, a ustedes también por hacer parte de este espacio y así hacer un intercambio de ideas. Muchas gracias a todos ustedes y hasta luego.